Abrir una diagonal para la dama y el alfil inmediatamente crea tensión en el peón central e invita a un juego dinámico. Al desatar los dientes del dragón, las negras inmediatamente apuntan a Fianchetto al alfil, creando una defensa dinámica en el flanco de rey con una configuración de Fianchetto. Al apoderarse del terreno central, este avance de peón desafía inmediatamente la configuración del Fianchetto de las negras, con el objetivo de alterar su armonía defensiva. Desatar la mirada diagonal del alfil prepara el escenario para un desarrollo activo y una presión potencial a lo largo de la diagonal larga. Asegurando el centro y preparando el desarrollo, este caballo se prepara para presionar al alfil Fianchetto de las negras y expandir la influencia de las blancas. Solidificar el centro y prepararse para desafiar la presencia de peones blancos es un paso posicional sólido, que abre líneas para el desarrollo. Desarrollar el alfil hasta E3 solidifica el centro y mira el flanco de dama, preparándose para el enroque en el flanco de rey sin exponer al rey. Al fortalecer la estructura de peones del flanco de dama, esta jugada prepara para un posible avance, B5, con el objetivo de controlar la columna C y expandir la influencia de las negras. Controlar las casillas centrales del flanco de dama debilita directamente la cadena de peones de las negras y abre vías de ataque. Al solidificar el flanco del flanco de dama, B6 pretende preparar un contrajuego de Fianchetto en el flanco de dama o simplemente apoyar a los peones centrales, una maniobra prudente y de largo plazo. Salvaguardar la diagonal del rey es la principal preocupación aquí, evitando cualquier clavado o descubrimiento inmediato por parte del alfil negro en G7 a lo largo de la diagonal larga. También prepara sutilmente una posible tormenta de peones en el flanco de rey, creando un espacio aéreo crucial para que el monarca se retire si es necesario. Desarrollar el alfil hasta su casilla Fianchetta completa la configuración característica de la defensa india de rey, ejerciendo influencia a lo largo de la larga diagonal hacia el flanco de dama blanco y al mismo tiempo reforzando la cadena de peones. Desarrollar el caballo hacia el centro ahora prepara el enroque y refuerza el control sobre casillas centrales clave, especialmente D5, que será crucial a medida que se solidifique la estructura de peones. Al solidificar el centro y preparar el desarrollo de las piezas, este movimiento abre una diagonal para la dama y tiene como objetivo establecer una estructura de peones más sólida. Mover el alfil a la diagonal, que domina el flanco de rey de las negras, crea un potencial de ataque inmediato, con el objetivo de explotar las casillas ahora menos defendidas alrededor del monarca enemigo, mientras se prepara simultáneamente para unirse a la lucha central y potencialmente abrir líneas para un medio juego más agresivo. Desarrollar el caballo hacia E7 conserva la mayoría del peón de rey en el flanco de dama y prepara para una potencial maniobra, CF6, pero también cede algo de movilidad central y obstruye ligeramente la visión del alfil en G7 sobre el peón de D4. Asegurar al monarca detrás de un escudo de peones solidifica el centro de las blancas y se prepara para operaciones activas en el flanco de rey, creando potencialmente una poderosa punta de lanza de ataque. El caballo se reposiciona en una casilla más activa, observando posibles puestos avanzados centrales y preparándose para apoyar un avance de peón en el flanco de rey si surge la oportunidad, al mismo tiempo que agrega cobertura defensiva al flanco de rey. Al abrir la columna central para una posible actividad de torres, T1 se prepara para apoyar un futuro avance de peón en el centro o incluso doblar torres si surge la oportunidad, al mismo tiempo que defiende el peón E. Desbloquear el enroque aquí pone en orden la seguridad del rey negro, un prerequisito vital para cualquier ambición posicional más amplia. También permite que la torre en F8 participe más activamente en el drama central ahora que el rey ha encontrado refugio. Prepararse para elevar la dama a una casilla más activa, potencialmente a C2 o B4, prepara el escenario para una mayor presión a lo largo de la columna C y la diagonal del flanco de dama, con el objetivo de explotar la ligera inmovilidad de los peones negros. Al desafiar inmediatamente la estructura central de peones de las blancas, las negras buscan alterar la armonía establecida y abrir líneas para el contrajuego, una audaz afirmación de actividad frente al sólido desarrollo de las blancas. Liberar la tensión del peón central ahora, 12. De XC5 abre líneas diagonales para tu alfil y potencialmente permite un rápido desarrollo del caballo, con el objetivo de explotar las casillas ahora desprotegidas.
El caballo recupera audazmente territorio central, iniciando un dinámico intercambio de peones que abre la columna D y crea tensión inmediata en torno a la dama blanca. Esta captura, aunque aparentemente agresiva, inicia una serie de posibilidades tácticas y obliga a las blancas a reaccionar precisamente para mantener su ventaja. Es un riesgo calculado que potencialmente conducirá a un medio juego más abierto y complejo, donde el cálculo preciso será primordial. La absorción del peón también libera al alfil negro en G7, permitiéndole ejercer influencia a lo largo de la diagonal larga. Unificar las torres a lo largo de la columna D ahora establece un punto de presión formidable, con el objetivo de explotar la naturaleza abierta de la posición y la debilidad potencial en D6, mientras se prepara simultáneamente para desafiar las propias piezas potencialmente pasivas de las negras. Liberando al caballo de su puesto defensivo en D7, este atrevido agarre de peón interrumpe inmediatamente el control central de las blancas e inyecta importantes fuegos artificiales tácticos en la posición, creando un choque inmediato en casillas clave. Recuperar el peón remodela instantáneamente el centro, abriendo líneas y creando tensión inmediata donde la dama negra puede quedar expuesta. Recuperar el caballo con el alfil soluciona inmediatamente la tensión del peón central, lo que permite a las negras solidificar su estructura y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama, al mismo tiempo que libera el peón D para movilidad futura. Tomando instantáneamente la iniciativa, esta recaptura en D6 enciende una lucha dinámica por el control central y abre líneas de ataque que antes estaban bloqueadas. Las blancas, al sacrificar un peón, han alterado fundamentalmente la configuración del tablero, transformando un juego posicional relativamente tranquilo en una aguda escaramuza táctica donde la actividad y la iniciativa de las piezas probablemente superarán al material por el momento. La audaz incursión de la dama ahora ejerce presión inmediata sobre el rey negro y potencialmente expone las debilidades en su estructura de peones, obligándolos a reaccionar y defender en lugar de continuar con sus propios planes de desarrollo. Un audaz sacrificio de dama para simplificar y potencialmente activar la torre en la columna D, con el objetivo de disputar líneas abiertas. Iniciar el dominio de la torre en la columna D crea ahora una presión inmediata contra la estructura de peones de las negras y podría conducir a intercambios favorables. Las negras inician un audaz contraataque, desafiando inmediatamente a la dama centralizada de las blancas y con el objetivo de interrumpir la coordinación de las piezas blancas, llevando al caballo a una casilla central activa. Tomar la columna abierta ofrece una ventaja táctica inmediata, pero considere las posibles implicaciones para la seguridad del rey, ya que las piezas negras ahora tienen líneas de ataque más claras hacia su monarca después de esta captura de peón. Liberar al caballo de su posición apretada le permite reincorporarse a la refriega, con el objetivo de alterar el control de las blancas sobre la columna C y explotar potencialmente las diagonales recién abiertas. Recuperar la torre solidifica la ventaja material de las blancas y se prepara para una transición más suave hacia el final, lo que obliga a las negras a enfrentarse al peón aislado en D6. Embolsar un peón así, aunque es tentador, abre una situación peligrosa en torno a tu rey. Asegurar la séptima fila con este avance de peón tiene como objetivo restringir la torre de las negras y potencialmente crear redes de apareamiento en el flanco de dama, al mismo tiempo que se mira la casilla C6 para futuras incursiones. Abrir la columna B es un paso decisivo, cuyo objetivo es perforar la estructura de peones de las blancas y crear presión inmediata sobre la última fila, una estrategia prometedora dada la posición del rey algo expuesta. Esta maniobra, que libera al caballo hacia un puesto de avanzada centralizado, crea tensión inmediata y apunta a explotar la ubicación ligeramente incómoda de las piezas de las negras en el flanco de dama. Las blancas buscan alterar la coordinación de las piezas negras y potencialmente abrir líneas hacia el vulnerable rey. Observe cómo este caballero centralizado puede convertirse en un poderoso atacante o un sólido defensor, dictando el juego en los próximos turnos. El sacrificio de la torre abre una fascinante red táctica, alterando fundamentalmente la estructura de peones y prometiendo un contrajuego agresivo para las negras. Las piezas blancas ahora están colocadas de manera un tanto incómoda después de la serie de intercambios, y las negras pueden intentar explotar las columnas abiertas recién creadas y las posibles debilidades en torno al rey. Esta ya no es una lucha posicional silenciosa,
Es una competencia de cálculo intensa donde la actividad y la iniciativa de las piezas serán primordiales para ambas partes. Aprovechar la columna abierta ofrece ahora una ventaja espacial significativa, presionando a los peones negros del flanco de dama y restringiendo la movilidad de sus piezas. Un intento desesperado por recuperar el equilibrio material por parte de las negras, con el objetivo de eliminar una pieza atacante clave y abrir líneas, pero que podría exponer prematuramente al rey a una batería de dama y torre ahora dominante. Tomando el control de la columna abierta y preparándose para penetrar la posición negra con la torre, esta maniobra pretende explotar la debilidad de la casilla C2 ahora que el alfil ya no está allí para defenderla. La intención de las blancas es crear un peón pasado o alterar la estructura de peones de las negras forzando los intercambios. La torre ahora se reposiciona, con el objetivo de desafiar la columna B abierta y potencialmente apoyar el peón aislado en A5. Una maniobra sutil pero crucial para evitar que las blancas exploten plenamente la ventaja del flanco de dama. Restaurar la torre a su diagonal legítima permite una mayor movilidad y prepara para posibles avances futuros en el flanco de dama, al mismo tiempo que ofrece una mejor defensa para el rey. El alfil ahora pretende activarse en todo el flanco de dama, buscando influencia en la ahora abierta séptima fila y potencialmente organizando escaramuzas tácticas o reagrupándose para tareas defensivas en el flanco de rey. Tomando la iniciativa, este sacrificio de pieza tiene como objetivo perturbar la coordinación de las negras y explotar las casillas oscuras expuestas alrededor de su rey. Al despejar el camino para la torre, las blancas están preparando una posible incursión en el flanco de dama. Ese empujón de peón fue un error táctico, sacrificar un peón central por muy poco a cambio. Sin embargo, el contraataque de las negras a los peones del flanco de dama es una fuerte respuesta posicional, cuyo objetivo es recuperar el material perdido y simplificar la posición. Centrándose en la estructura de peones central, las blancas pretenden solidificar su ventaja anclando el alfil en esta casilla activa, creando un formidable bastión defensivo que también prevé amenazas potenciales en el flanco de rey. Un nuevo enfrentamiento audaz, cuyo objetivo es alterar la recién establecida estructura de peones de las blancas y potencialmente activar la torre desde el flanco de dama. Esta maniobra intenta explotar la ligera sobreextensión de los peones blancos, creando amenazas inmediatas a lo largo de la cuarta fila, obligando a las blancas a reaccionar defensivamente en lugar de continuar con su avance central planeado. Es una apuesta calculada para inyectar algún desequilibrio dinámico nuevamente en una posición que se estaba solidificando para las blancas. Reafirmando audazmente su influencia central, las blancas pretenden neutralizar al alfil activo que había sido una espina clavada en su costado. Al colocar el alfil en D3, la intención es hacer que esa diagonal sea menos cómoda para las piezas negras, al mismo tiempo que se prepara para redistribuir potencialmente el alfil a una casilla más defensiva o de ataque a medida que se desarrolla el juego. Esta maniobra también tiene que ver con la profilaxis posicional, anticipando amenazas potenciales y limitando el contrajuego de las negras en el centro. El rey se embarca en una maniobra vital de reposicionamiento, buscando la relativa seguridad de la esquina del flanco de rey, un paso prudente en anticipación de posibles intercambios que podrían exponer su actual ubicación central. Fortalecer el refugio seguro del rey se vuelve primordial ahora, con el objetivo de evitar cualquier incursión táctica inmediata en las plazas centrales. Comienza a desatar la tormenta de peones, con el objetivo de alterar la estructura de peones del oponente y ganar espacio en el flanco de dama, creando potencialmente debilidades para el rey blanco. Un reposicionamiento deliberado, centrado en la seguridad del rey y centralizando al monarca en medio de las columnas abiertas emergentes, preparándose para posibles avances de peones o maniobras defensivas a medida que llega el final. Iniciar avances de peones en el flanco de rey a menudo indica una intención de crear oportunidades de ataque, y aquí, la intención es impulsar esta cadena de peones hacia adelante, potencialmente abriendo líneas o creando espacio para futuras maniobras. Mover la torre a la segunda fila tiene como objetivo potencialmente duplicar torres en la columna D, una estrategia poderosa para controlar las líneas abiertas centrales y presionar la posición de las negras. Construir esa cadena de peones parece un plan para solidificar la defensa del flanco de rey y potencialmente restringir la actividad de las torres blancas en la columna D. El monarca se embarca en un viaje central,
buscando activar su poder latente y tal vez apuntalar la integridad de la estructura de peones antes de que el final realmente se solidifique. Liberar el peón puede vigorizar el flanco de rey, con el objetivo de abrir líneas abiertas para el alfil o incluso la torre en la columna F, pero también abre debilidades potenciales en la diagonal si las blancas pueden explotar las casillas oscuras debilitadas. Consolidar el puesto del alfil en la casilla central, E2 fortalece la cadena de peones y prepara una potencial tormenta de peones en el flanco de rey, reorientando sutilmente el foco del ahora cerrado flanco de dama. Colocar al rey en la sexta fila inicia un viaje peligroso, exponiéndolo a posibles ataques y descuidando deberes defensivos esenciales. Las negras deberían priorizar solidificar su estructura de peones y prepararse para las inevitables complejidades del final. Reposicionar el rey en F2 tiene como objetivo consolidar la seguridad del monarca, creando una estructura defensiva más estable a medida que el medio juego pasa a una fase más activa, preparando potencialmente para avances de peones o futuras maniobras de piezas. Desplazar el rey al centro ahora, buscando un papel activo en el desarrollo del proceso, es una elección audaz que impacta significativamente en la estabilidad futura de la estructura de peones. Centrar al monarca hacia el centro ofrece al rey una mayor movilidad y un papel más central en la dinámica del final del juego. El monarca realiza una apresurada salida, buscando vías abiertas para la actividad y obligando a las blancas a realizar este oportuno control. El rey da un paso atrás, una retirada temporal, mientras la estructura central de peones comienza a deshilacharse y no se puede ignorar la amenaza acechante de la torre negra en la tercera fila. Redirigir el alfil al flanco de dama abre posibilidades intrigantes, con el objetivo de explotar el puesto de avanzada recientemente establecido en B5 y potencialmente crear contrajuego contra la estructura de peones de las blancas, y al mismo tiempo defenderse contra cualquier amenaza inmediata al rey. Navegando por la estrecha diagonal creada por la presencia de la torre en D1, el alfil se retira a una casilla más flexible, con el objetivo de apoyar el avance del peón del flanco de rey que se necesita desesperadamente para generar contrajuego. Un reposicionamiento estratégico comienza cuando la torre se aventura hacia la cuarta fila abierta, observando una posible infiltración u ofreciendo apoyo en esa horizontal crucial. Llega un momento crucial cuando las blancas intentan desalojar al rey negro de su puesto central sorprendentemente activo, iniciando una delicada maniobra de reposicionamiento. El monarca avanza valientemente, con el objetivo de explotar las diagonales abiertas y alterar la estructura de peones de las blancas antes de que las piezas contrarias puedan coordinar una defensa unificada. Tomar el control del archivo con la captura del alfil abre un camino claro para que los peones restantes avancen y potencialmente creen amenazas pasadas. La torre abandona su puesto de avanzada, se cambia por un peón y al hacerlo, entrega el último vestigio de juego activo de piezas en el flanco de dama. La marcha del rey comienza, buscando seguridad y coordinación, pero atento a cualquier interrupción táctica que pueda explotar su posición expuesta. Al sondear la estructura de peones del flanco de rey, este movimiento inicia un empuje de peón central, con el objetivo de alterar las piezas perfectamente coordinadas de las blancas y potencialmente crear un peón pasado en la columna mientras abre líneas para el rey de las negras. Centrar la seguridad del rey en el flanco de dama, lejos de la tormenta de peones que se avecina en el flanco de rey, ofrece un refugio más seguro. Liberar a los peones abre una lucha dinámica por el espacio central, inyectando tensión inmediata en una posición que de otro modo sería estática. Desbloquear la fila electrónica crea inmediatamente nuevas vías para la seguridad de su rey, una consideración crucial a medida que se simplifica la estructura de peones. Abrir ese escudo de peones del flanco de rey, E4, es un arma de doble filo, que invita a un contrajuego agresivo, pero que también ofrece un camino crucial hacia la liberación de tu monarca a medida que el tablero se vacía. Poner al rey en un lugar seguro es primordial con tantos peones en el tablero, con el objetivo de evitar que se convierta en un objetivo en las últimas etapas de esta compleja estructura de peones. Activar la torre a lo largo de la columna abierta y prepararse para avanzar los peones crea un contrajuego dinámico para las negras, buscando alterar la estructura establecida de las blancas y explotar cualquier debilidad potencial en torno al rey. Asegurar las torres a lo largo de la columna abierta ofrece una postura defensiva crítica,
potencialmente preparando para un posterior levantamiento de torres o simplemente evitando nuevas incursiones de las piezas activas de las negras. La torre se retira, abandonando la columna central expuesta, buscando redesplegarse y tal vez apoyar un avance de peón en el flanco de dama, donde el rey blanco se siente un poco inquieto. Reubicar al monarca en la tercera fila crea un refugio central más seguro, ofreciendo una mejor protección contra nuevas incursiones de peones y preparándose para posibles maniobras defensivas en caso de que el rey del oponente avance agresivamente. El rey, expuesto y vulnerable, se aventura en el corazón de la reducida estructura de peones del enemigo, con el objetivo de una posible remontada aprovechando las columnas abiertas. El desesperado viaje de la monarca hacia un lugar seguro continúa, buscando refugio en el borde del tablero. Ese jaque obliga al rey blanco a una casilla expuesta, lo que potencialmente genera más continuaciones forzadas, ya que la estructura de peones en el flanco de rey está bastante abierta. Obligar al rey a un jaque perpetuo, una maniobra desesperada para evitar un resultado aún peor. Un intento desesperado de crear contrajuego infiltrándose en el flanco de dama. Esta maniobra de torre busca audazmente perturbar las fuerzas coordinadas de las blancas y explotar cualquier debilidad persistente en torno al rey blanco, aunque puede resultar una apuesta peligrosa dada la estructura de peones actual. Desbloquear un archivo crítico para la penetración de las torres es primordial a medida que el juego se simplifica. El peón avanza, buscando perturbar las piezas blancas y crear nuevas vías de ataque, pero también podría estar exponiéndose a posibles intercambios tácticos que podrían simplificar la posición favorablemente para las blancas. Afirmar el control sobre la columna C abierta ofrece la oportunidad de alterar la precaria estructura de peones de las negras y potencialmente forzar concesiones, pero hay que tener en cuenta la torre negra activa en D3. El rey negro se aventura audazmente, abrazando el centro y presentando una amenaza dinámica a los peones centrales de las blancas, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas. Abrir la diagonal para el rey y forzar una respuesta de la monarca negra es una maniobra decisiva en este final. El rey negro se está aventurando, buscando participar activamente en la tormenta de peones, pero exponiéndose a peligros potenciales a lo largo de las casillas claras, donde las piezas restantes de las blancas tienen buena influencia. Un reposicionamiento pragmático tiene como objetivo desafiar a la torre intrusiva y potencialmente explotar cualquier debilidad defensiva en torno a los peones avanzados de las negras. Finalmente comienza la activación de la torre, empujando el ataque a lo largo de la segunda fila y obligando al rey blanco a una posición más expuesta. De repente, un brillante jaque obliga al rey negro a dispersarse, exponiendo sus debilidades. El rey se aventura audazmente, buscando perturbar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear contrajuego en este tenso final. El monarca blanco abandona la relativa seguridad del flanco de rey para consolidar su posición y prepararse para la fase final de la partida. La posición expuesta del rey en el borde del tablero invita a un acoso implacable, y este sacrificio de torre tiene como objetivo crear un peón pasado decisivo en la columna A. Asegurar la octava fila ahora evita cualquier invasión furtiva de peones por parte del rey negro, una consolidación defensiva crucial. El avance de la torre a la primera fila tiene como objetivo perturbar el monarca blanco, pero entra en una secuencia forzada que deja al rey negro expuesto en el borde del tablero. Centrarse en la seguridad del rey y abandonarlo en la columna G ahora invita a amenazas inmediatas de apareamiento. El rey se ve obligado a entrar en un callejón peligroso, un lugar estrecho del que parece improbable escapar, mientras que la maniobra de la torre crea una amenaza inmediata que exige un cálculo preciso para evitar un jaque mate devastador. El rey busca refugio de los controles, priorizando la seguridad sobre cualquier persecución activa. La persistente repetición de la posición de la torre en la columna B sugiere que las negras se están reposicionando estratégicamente, tal vez buscando un puesto avanzado más activo o preparándose para defenderse contra un inminente avance de peón en el flanco de rey. La precaria posición del rey, expuesta en la columna G abierta, invita a un control desesperado, forzando una concesión de tempo y una mayor retirada. El rey negro se aventura audazmente, buscando alterar la superioridad de las blancas en el final mediante el juego activo.
Dominar la columna abierta con la torre es primordial, tomar la iniciativa y prepararse para un ataque ofensivo decisivo.